Bien, bueno, la clase pasada dimos el último contenido del módulo uno y por eso dimos por finalizado lo que es, lo que es la introducción a la programación en JavaScript. Ahí lo último que habíamos dado la clase pasada dimos el concepto de JSON y hicimos unas operaciones con Postman contra una API pública, una que nos devolvía la hora actual en base a una zona horaria que le enviemos. Habíamos hecho una prueba para la zona horaria de Córdoba. Vimos los status code que nos pueden devolver los API calls hacia estos servidores. ¿Sí? Habíamos hablado de los status code 200, status code del rango de los 300, que en ese caso eran 200 era éxito, 300 era cuando teníamos los datos en una calle, teníamos status code 400, del que habíamos resaltado 404, que era cuando el servidor no encontraba un recurso que le pedíamos. Y después habíamos hablado del status code 500, que es cuando se produce un error en el servidor. Vimos, bueno, eso, arquitectura cliente-servidores, protocolo HTTP y los distintos métodos get, post, put, delete, y que son los métodos más usados. Ahora se viene un módulo nuevo. Tenemos dos módulos por delante en el que no vamos a tratar temas netamente de programación, sino que vamos a tratar otros conceptos que acompañan a la programación, y recién después en el módulo 4 volvemos a dar conceptos de programación. Bien, en el módulo 2 vamos a comenzar ahora a ver el concepto de repositorios. Los repositorios se utilizan todo el tiempo en el mundo empresarial de la programación, ¿sí? Y hoy en día no se puede programar, es impensable desarrollar un sistema sin ocupar un repositorio de código fuente. Bien, básicamente, entonces, les voy a colgar el enlace después a esta presentación en el aula virtual. Yo les colgué otro enlace que no está tan completo como este, que es lo había armado el profe de la comisión B, ¿sí? Yo agregué más material, digamos, y armé otra presentación que les voy a compartir para que tengan esto con más detalles. Bien, entonces, ¿qué es un repositorio? Los repositorios son espacios virtuales donde nosotros podemos subir documentos, ¿sí? Existen multitud de tipos de repositorios que se usan para la programación y repositorios que no se usan para la programación. Por ejemplo, los repositorios de contenido Google Drive, las aulas virtuales, el Dropbox, son repositorios de archivos digitales. En programación, cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, antes de la existencia, vamos a ver un poco de historia, antes de la existencia de y cómo llegaron a ser lo que son hoy los repositorios. Antes de la existencia de los repositorios, ¿sí? Un programador escribía código, ¿sí? De un sistema. El código de un sistema está compuesto por cientos de archivos, que son piezas de código. Nosotros vimos archivos JavaScript, habíamos visto un archivo HTML que se conectaba con un archivo JavaScript para poder ejecutarlo. Y vimos también con Postman como una página web traía cientos de archivos, ¿sí? Que son cientos de piezas de código. Entonces antes el desarrollador codificaba o incorporaba estas fotos, estas imágenes, estos archivos JSON en una carpeta, ¿sí? Que conformaba todo el proyecto. ¿Qué pasa? Cuando un programador tenía que trabajar codo a codo con otros programadores, ¿sí? No podían estar los dos codificando sobre la misma computadora. Entonces empezaron a ocupar estrategias de carpetas compartidas a través de la red local, ¿sí?
donde entonces todos accedíamos a una carpeta que estaba compartida en nuestra red y podíamos ir modificando los archivos ahí. Eso digamos que solucionó el problema en un principio, pero después empezaron a existir desarrolladores que tenían que trabajar desde otras oficinas, desde otros lugares que tal vez no tenían acceso a la red interna o tenían que acceder a la red interna a través de una VPN. Esa fue una de las pequeñas problemáticas que con un equipo de red, digamos, con técnicos en red se podía llegar a resolver. Pero después de que dejaron de ser 2 y 3 personas trabajando en un proyecto y empezaron a ser más personas, empezaron a ser decenas o hasta cientos de desarrolladores trabajando sobre proyectos, empezó a existir el problema de que digamos, un proyecto dejaba de andar y no se sabía quién modificó qué cosa. O podía ser que yo, por ejemplo, me ponía a modificar un archivo de código y otro desarrollador al mismo tiempo se ponía a modificar el mismo archivo. Entonces, los cambios que quedaban eran del desarrollador que le dio por último al save, ¿sí? Al guardar el archivo. Y el cambio que yo hacía quedaba en la nada misma. Y empezaron a haber ese tipo de problemas, ¿sí? Cuando varios desarrolladores empezaban a trabajar sobre lo mismo y se empezaban a perder cambios. Imagínense que ustedes hayan estado medio día programando algo en un archivo, ¿sí? Y esos cambios se pierdan porque hay otro desarrollador que le agregó otras líneas de código al mismo archivo. Ahí nació un concepto de repositorios que se llamaban SVN, ¿sí? Que es lo primero que se empezó a ocupar. Estos SVN lo que permitían era subir los archivos a un servidor y cada vez que nosotros nos íbamos a poner a programar sobre un archivo, descargábamos los archivos, o sea, descargábamos esta carpeta de código a nuestra computadora, hacíamos los cambios en la computadora y le decíamos a este servidor, bueno, quiero que se suban mis cambios. El servidor lo que hacía era chequeaba si entre el momento en que yo bajé los archivos, supóngase que yo me levanto hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, me descargo el proyecto, modifico un archivo, el archivo ejercicio1.javascript, y al mediodía me voy a almorzar y bueno, yo voy a subir este cambio y le digo al servidor que se suba este archivo. El servidor lo que hacía era chequeaba si este archivo que yo subí, no entre que yo lo bajé a mi computadora y que yo lo subí, si no hay algún otro desarrollador que haya subido un cambio entre medio, ¿sí? Si llegase a pasar eso, que hay una versión nueva de mi mismo archivo, entre que yo perdón, hay un mosquito que me está invadiendo, si hay una versión nueva, entonces entre lo que yo tengo en la computadora y lo que yo había bajado, el servidor me da un error. Y me dice, bueno, alguien modificó tu archivo ya. Entonces, nosotros en lugar de perder los cambios, lo que podemos hacer es nos bajamos el archivo con los cambios del otro desarrollador, lo comparamos con nuestros cambios, actualizamos ese archivo con nuestros cambios y los cambios que hizo el otro desarrollador y lo subimos al servidor. Eso nos garantiza entonces de que nosotros podamos mantener los cambios y no perdamos nuestro trabajo. Después, más adelante, esto solucionó este problema de la pérdida de cambios hechos por los desarrolladores y poder trabajar muchos desarrolladores sobre un mismo proyecto, pero había otro tipo de problemas que no resolvía. Por ejemplo, yo voy a trabajar en una característica de mi sistema y voy a trabajar en esa característica durante 3 semanas. ¿Sí? Tengo 3 semanas de trabajo de desarrollo en la que tengo que tocar decenas de archivos de código. Y así a su vez otro desarrollador tiene que trabajar en otra característica y también va a tocar decenas de archivos. Y así a su vez otro desarrollador. Y su trabajo va a llevar un proceso de, por ejemplo, 3 semanas en que esté terminado, ¿sí? Entonces, yo
¿qué es lo que pasaba? Yo empiezo a programar mi cambio, supónganse, empiezo a programar una pantalla, una función nueva, pero obviamente me va a llevar 3 semanas en terminar. Entonces yo al finalizar el día de hoy, subo los cambios al servidor, pero esos cambios que yo los subo no son la versión final de lo que yo estoy haciendo, porque a mí me va a llevar 3 semanas, o sea, hice un 1% de lo que tenía que hacer. Es más, yo tengo que subir, porque ya es el fin del día y los cambios los tengo que subir al servidor para que no se pierdan estos cambios. Pero estoy subiendo algo al servidor que no es algo que incluso puede tener errores. O sea, lo más probable es que tenga errores, porque programé una parte del código, es más, capaz que ni siquiera lo haya probado al 100%, pero fue el avance que tuve en un día. Entonces, si yo subo eso al servidor con errores y después los otros desarrolladores se descargan al día siguiente este repositorio, se van a descargar con mis cambios de un día, o sea, el 1% de mi tarea que tiene errores, y les va a empezar a dar errores a ellos también, porque van a querer ejecutar el proyecto y resulta que mi cambio, como estaba al 1% de hacer, le empezó a dar errores a ellos. Y no pueden ellos ejecutar el proyecto por culpa de que yo subí algo que no está terminado. Bien, entonces, ante esa problemática, esa es la principal, pero ante esa problemática y otras problemáticas más que hubieron, surgió esto que es los repositorios Git, se llaman. Entonces, el repositorio Git agrega otra funcionalidad que permite a los desarrolladores, tienen muchas funcionalidades en realidad, pero una de las características principales que se diferencian de lo que era antes el SVN al Git es que te permite a vos trabajar, hacerte una especie de, te haces una copia del código fuente, ¿sí? Y todos tus cambios los vas subiendo al servidor, pero no los subís a... Ah, bien, estuvieron viendo lo de la práctica, buenísimo. Sí, habíamos hablado con el profe de práctica para que les dé algunas cosas. Bien, lo suben al Git y lo suben a su rama, se llama su rama, o sea, su versión de código, y van subiendo todos los cambios ahí y no impactan en la rama o la línea de código, la pieza principal. Impacta únicamente sobre su rama, sobre los cambios que están efectuando ustedes. Y recién cuando ustedes, después de 3 semanas, terminan su trabajo, ya lo tienen todo probado, lo que hacen es, dicen, bueno, yo quiero que todos los cambios que yo hice durante estas 3 semanas se mergeen, se dice, se junten con la rama de trabajo general. Entonces recién de ahí en adelante el resto de los desarrolladores van a empezar a ver, los que no están trabajando en mi misma característica, los cambios que yo hice. Bien. Bueno, entonces, bueno, acá una de las características que tiene Git es lo que les estaba comentando, que cuando tenemos aplicaciones críticas, la modificación de un flujo de trabajo de desarrollo que afecta a toda la empresa, ¿sí? Nosotros lo podemos trabajar y no tiene esa afectación general hasta que recién nosotros terminemos el desarrollo de nuestra pieza. Bueno, y la principal característica que tiene la ramificación, la palabra que se usa es branch, que significa rama. Le llaman una rama a un conjunto de modificaciones que se hicieron sobre el código fuente, que van a tener un impacto sobre una característica del sistema. ¿Sí? Entonces, lo que me dice acá es que cada rama sí es un entorno aislado para cada cambio de código, lo que les comentaba. Entonces, si nosotros queremos empezar a trabajar en algo sin importar qué grande o pequeño sea nuestro cambio, creamos una rama nueva, es decir, hacemos una especie de copia de ese código, del código,
trabajamos sobre esa rama y una vez que terminamos, recién lo que hace es se une con la rama principal. Bien. Otra de las cosas que nos permite hacer, aparte de tener varias ramas, varias branches de trabajo, es que nosotros podemos ver qué desarrollador modificó qué cosa, ¿sí? Qué líneas de código modificó, cuándo la modificó por último, cuándo se modificó un archivo por última vez. Incluso podemos ver qué líneas de código modificó qué persona, ¿sí? de todos los archivos. Eso nos da una trazabilidad a nosotros para entender si llega a haber un problema en algún lugar, bueno, cuándo fue la última vez que se modificó, quién modificó eso, y incluso poder capaz hablar con esa persona y consultarle, por ejemplo, por qué escribió el código de tal o cual forma, ya que en un archivo de código probablemente hayan decenas de programadores que tocaron ese mismo archivo agregándole ciertas características. Bien, veo ahí que ya tienen preguntas. Yo les voy a explicar la parte teórica y después les voy a mostrar un ejemplo de cómo crear un proyecto, cómo descargarnos el proyecto, hacer el clon, que ahí comentan de qué rama nos descargamos, cómo ejecutar los comandos, ¿sí? Hasta que podamos tener el proyecto en la nube. Les voy a mostrar después la parte práctica de esto, así consolidamos el conocimiento teórico. Bien, entonces nosotros, bueno, acá hay un grafiquito donde cada una de estas líneas son distintas ramas. Antes de ver el detalle de cómo funcionan las ramas en sí, las branches, me interesa que veamos un poco. Nosotros en Git podríamos ocupar multiramas, ¿sí? Hay distintos Git flows que se pueden ocupar, o workflow le llaman también. Las empresas usan lo que les resulta más conveniente. Podríamos tener una sola rama, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, probablemente en la práctica trabajen con una sola rama, salvo que el profe de práctica les pida que hagan, que estaría bueno, que hagan un solo proyecto y que todos trabajen sobre el mismo proyecto. Ahí se van a dar cuenta del impacto que tiene y cómo se van alterando las cosas y van viendo cómo evoluciona el proyecto. Pero en principio vamos a ver cuáles son los comandos en Git que tenemos, ¿sí? Y después vamos a ver cuáles son las posibles ramas que podríamos llegar a tener y cómo trabajar con las ramas. Pero primero vamos a centrarnos en el comando, ya que con saber los comandos y podríamos trabajar con una sola rama, ya no es suficiente a nosotros como para ir avanzando. Preguntan en el chat qué es el workflow. Bueno, se le dice workflow es eso, es el flujo de trabajo que tenemos, ¿sí? Dentro del flujo de trabajo, una parte del workflow es el Git flow, sería un módulo dentro del workflow, ¿sí? Que sería, bueno, cuando vamos a hacer una tarea sobre una pieza de software, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, probablemente primero tengamos que crear una branch que tenga un nombre, una nomenclatura especial. Después vamos a tener que, depende de qué tarea vamos a hacer, es la nomenclatura de la branch que se va a usar. Eso vamos a ver capaz en la clase que viene para que tengan idea de cuáles son estos workflows que existen, estos Git flows. Y no creo que lo usemos a fines de este curso, pero está bueno que los conozcan y después si quieren lo pueden profundizar. A modo info, nosotros vamos a dar los conceptos básicos de Git. Git es súper complejo y súper grande, a tal nivel que hay especializaciones en Git y que hay perfiles dentro de las empresas de personas que son especialistas en Git
y cuando un desarrollador tiene ciertas dudas respecto de algo que tiene que hacer, este Git Master es el que le dice, no, tenés que hacer esto, tirar este comando y demás. ¿Sí? Es todo un mundo, Git es todo un mundo, ¿sí? A fines de este curso vamos a dar lo básico que nos sirve a nosotros para empezar a programar. Bien. Bueno, vamos a ver un poquitito. Estos son los comandos más frecuentes de Git. Existen miles, pero estos son los más frecuentes. Git clone, git checkout, add, status, commit, push, pull y merge. Estos son los comandos más frecuentes. Bien. Git clone. El git clone lo que hace es descarga un repositorio a nuestra computadora. Y la sintaxis es la siguiente. Git espacio clone y le ponemos luego una dirección de un repositorio. Nosotros vamos a utilizar GitHub, ¿sí? GitHub vamos a ocupar para la práctica. Si ya dieron con el profe de práctica, seguramente les habrá mostrado un poquitito de esto. Acá van a tener que crearse una cuenta en GitHub con su correo, ¿sí? Y una vez que tengan una cuenta creada, van a tener que probablemente crearse un repositorio nuevo, que lo van a poder hacer con este botón de acá. Vamos a hacer esta parte de la creación de repositorio y vamos, así podemos ver el comando clonar. Voy a dar a crear un repositorio nuevo. Le voy a poner un nombre a mi repositorio. Un repositorio es, piensen en una carpeta que va a tener a mi proyecto, así que acá yo le tengo que poner un nombre. Le voy a poner comisión A, ¿sí? Lo voy a llamar así, comisión A. Puedo poner una descripción. Lo puedo hacer público o privado. Si lo hago público, todo el mundo va a ver mi código fuente, y si lo hago privado, pues lo voy a ver solo yo. Y acá le voy a dar a crear repositorio. Bien. Bueno, y acá ya inmediatamente me dice a mí algunos comandos que yo podría ir ocupando para inicializar este repositorio. Ya lo tengo creado, ¿sí? Acá hay una opción que me dice HTTPS. Yo me voy a copiar esto, ¿sí? Me lo puedo copiar haciendo clic acá. Si yo hago clic en mi repositorio, voy a ver esto de momento porque está vacío, no tiene nada, está recién creado. Yo podría entonces, esto está en la nube, ¿sí? Está en esta página web, en github.com. Si yo me quisiera entonces descargar ese repositorio, como yo lo hice público, cualquiera de ustedes lo podría hacer, ¿sí? Y cualquiera se podría descargar. Voy a poder ejecutar entonces este comando para descargarme un repositorio en mi computadora. Git clone. Voy a entrar, para eso van a tener que usar la consola, ¿sí? Ahí el profe les había pedido dentro de práctica que se instalen una de las herramientas para poder ocupar la consola en Windows. Y ahí van a poder ejecutar estos comandos. Y también existe un entorno visual, ¿sí? Hay una versión de escritorio que la pueden instalar, que es un GitHub Desktop, que está bueno que sepan estos comandos y que hagan el experimento con los comandos, porque hay muchas cosas que la versión de escritorio no tiene, que solo tienen con comandos, ¿sí? El visual les va a andar muy bien. Yo no lo tengo en esta computadora. Para mi trabajo yo uso la versión visual. Vamos a hacer algo acá, así. Vamos a ver si... Creo que no había para Linux, sí, había para Mac y Windows. Así que
A ver, GitHub Desktop. Desktop. Pueden buscar así Desktop GitHub y existe para Windows, existe para Mac también, ¿sí? Pero no hay para Linux. ¿Sí? Para Linux no hay. Como yo tengo Linux, no lo vi aquí para descargar. Capaz que hayan alguna versión que no sea oficial para Linux, pero acá veo solo para Windows y para Mac. Y nada más. Así que en este caso voy a ocupar la consola. Ustedes pueden descargarse la versión de escritorio para Windows. Les va a servir para muchas cosas, para ver, tener de manera visual y poder ejecutar los comandos a través de botones. Bueno, volviendo entonces, me creé este repositorio, me copié la dirección de mi repositorio, esta es la URL, y el comando era git clone y la URL, así que voy a pegar la URL. Coma se llama. Bien, bueno, me dice que se clonó el repositorio y que clonó un repositorio que está sin contenido, ¿sí? Es decir, que está vacío. Buenísimo, bueno, dale, perfecto. Acá yo voy a hacer ls, por ejemplo, es un comando para ver lo que tengo. Lo podría abrir. Vamos a hacerlo desde acá. Voy a abrir, esto está en documentos. Chan chan, ¿dónde está? Silicon test. Esto está acá. Silicon test. Se me creó esta carpeta acá en esta dirección que se llama coma, que es en mi repositorio que en este momento está vacío. Bien. Entonces cloné mi repositorio. Yo podría clonar cualquier repositorio de la nube en Git, ¿sí? Vamos a hacer algo así acá. Vamos a buscar algún otro repositorio público. Moment.js. Sí. Por ejemplo, este repositorio, MomentRange, sí, es un repositorio que lo subió, es bastante viejo, la última actualización fue en 2019, ¿sí? Esto es todo el código fuente de este repositorio. ¿Ven? Ustedes pueden acceder a cualquier repositorio que sea público o que tengan permisos. Yo lo que voy a hacer es acá donde dice code, me voy a copiar la URL, me la voy a copiar y en la consola, cuando ejecutan el comando, les descarga en el lugar en el que están, ¿sí? Si ustedes están en el escritorio, les va a descargar en el escritorio. Yo estoy en este path que me aparece acá, ¿sí? Les va a descargar en ese lugar, en el lugar actual de la consola. Ahí capaz el profe de práctica les diga, pero con la letra cd, espacio, ustedes van a ir navegando por las carpetas. Por ejemplo, cd me retrocedió una carpeta de test, me fue a Silicon, y si yo pongo cd test, ingreso dentro de la carpeta test. Capaz que el profe de práctica les comente cómo recorrer carpetas, cómo navegar por las carpetas sin mouse a través de la consola. Y acá voy a hacer git clone para mostrarles clone, y voy a pegar este otro repositorio, ¿sí? MomentRange, que fue uno que agarré al azar. Bueno, ahí me descargó el repositorio. Y ahora si yo me voy a mi carpeta, tengo este repositorio y yo ya tengo acá todo el código fuente de ese repositorio. Acá hay un archivo JSON, por ejemplo, un archivo JS y nada, todo el código fuente que hayan usado, ¿sí? para este proyecto. Lo tengo en mi computadora. Bien.
git add. Una vez que tenemos el código fuente en nuestra computadora y empezamos a crear archivos, ¿sí? Vamos a ver un poquitito. Me voy a ir a test. Esta es mi carpeta de mi proyecto. Supónganse que voy a crear un archivo nuevo. Voy a tener que crear un archivo. Ustedes ocuparon Visual Code, así que yo podría hacer abrir la carpeta. Chan, chan. Esto está mi carpeta es coma, esta es la de mi proyecto, y le doy en abrir. A ver si me abre. Bien. Bueno, está vacío mi proyecto. Yo voy a crear un nuevo archivo. Se va a llamar readme.rd. Y le voy a poner acá, este es el título de mi proyecto. Módulo 2. Voy a guardar esto. Esto es, en realidad puse mal acá, es rename es md. Bien. Bueno, creé este archivo. Una vez que tengo este archivo creado en mi carpeta, el readme, ahora lo que voy a hacer con el comando git add, ¿qué es lo que hace? Yo empiezo a crear archivos, no sé, pongo imágenes ahí, pongo archivos JavaScript, HTML y demás, JSONs. Y lo que yo estoy haciendo, yo estoy trabajando acá sobre esta línea vertical que es mi directorio de trabajo, ¿sí? Cuando yo escribo git add, el comando git add lo que hace es, me pasa ese código a un área que se llama staging. Sí, en mi computadora voy a tener 3 áreas de trabajo, ¿sí? Estas son las 3 áreas de trabajo que voy a tener. Al comienzo es un poco confuso, ¿sí? Porque es como que podemos tener 3 versiones de código en nuestra propia computadora, ¿sí? Del mismo proyecto, pero después con la práctica se va entendiendo bien el funcionamiento. Entonces, cuando guardamos cualquier cosa, agregamos cualquier archivo en nuestra carpeta, vamos a estar trabajando sobre esta línea azul. Si ejecutamos el comando git add, lo que vamos a hacer es vamos a pasar esos archivos a esta área, ¿sí? Staging area. Acá hay que tener en cuenta que cuando ponemos el comando git add hay que poner después del comando un punto. Eso significa que yo quiero agregar todos los cambios que hice. Si yo no quisiera agregar todos los cambios, quisiera agregar un archivo particular, porque yo hice muchos cambios pero solo quiero subir uno, pasar de acá a acá, tengo que poner en lugar de un punto el nombre del archivo. Vamos a probar. Entonces vamos a hacer acá cd, me voy al proyecto, coma, y voy a poner git add espacio punto. Bien. Git add. Ejecuté este comando, ¿sí? No me dio ningún tipo de error ni nada. Ahora yo tengo mi archivo readme, lo tengo acá en esta área de trabajo de staging. Bueno, después tenemos el comando git commit. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pasa nuestro código de staging area, lo pasa a un repositorio local que sigue estando dentro de nuestra computadora, ¿sí? El comando es git commit, un espacio, -m, un espacio y entre comillas dobles,
al igual que en JavaScript y en muchos lenguajes las comitas dobles para poner un texto, ponemos un mensaje, ¿sí? Guión menos M la M es de mensaje y le ponemos el mensaje. Estamos ejecutando este comando acá, el commit. Acá, ¿por qué hacemos? ¿Qué diferencia hay por qué primero estamos trabajando acá, le pasamos los archivos a staging y después los pasamos con commit acá? ¿Por qué no los pasamos de acá directamente hasta acá? Capaz que se preguntan, ¿no? ¿Por qué no hay pasaje automático? O sea, ¿cuál es el sentido? Cuando nosotros hacemos un commit y le estamos poniendo un mensaje a ese commit. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos programando algo y, por ejemplo, hacemos un cambio, no sé, le cambiamos el color a un botón, ¿sí? Y tuvimos que modificar 3 archivos para cambiarle de color azul a color rojo un botón. Nosotros entonces lo que vamos a hacer es git commit-m, le cambié el color, vamos a probar a hacer eso ahora, a un botón, y ese mensaje queda guardado y queda vinculado con todos los archivos que cambiamos acá, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos, por cada commit que hacemos, eso queda registrado en una bitácora de cambios, y en esa bitácora va a decir mi usuario, qué fecha y hora, qué archivos modificó, eliminó o creó y el mensaje, ¿sí? Que yo le puse acá, el mensaje que le puse. Entonces eso queda todo en una bitácora y todos los desarrolladores pueden ir viendo y tienen una idea, bueno, él cambió este archivo para tener tal cambio, ¿sí? Porque le quiso cambiar del color al botón, ¿sí? Cambió estos 3 archivos. Por eso es que hay 3 repositorios locales, por así decirlo, en nuestra computadora. Por ahí nosotros estaríamos trabajando con unos cambios, podríamos estar trabajando con unos cambios y queremos hacer un commit, pero no queremos que esté todo lo que estamos modificando en nuestra computadora. Hacemos un git add solo de ciertos archivos, los tiramos acá porque son los archivos que me cambian a color rojo el botón, pero además estoy, por ejemplo, cambiando yo acá, no sé, agregando un texto a una ventana y también estoy trabajando en eso, pero digo, no, voy a hacer un commit solo del cambio a rojo de mi botón. Entonces, agrego con git add solo esos archivos y después hago el commit solo para esos archivos. Vamos a hacer el ejemplo. Y bien. Entonces, ejecuté git add y voy a poner un git commit -m, menos m, y entre comillas le voy a poner el mensaje. Agregué archivo readme. Bien, acá podrán ver, me dice que un archivo cambió, un archivo con cambios, ¿sí? Que es este archivo de acá, el readme, me listo. Fue solo un archivo, hice el commit. Vamos a hacer un ejemplo más ahora. Vamos a, supongámonos que yo, yo voy a pasarme otro archivo que tenga por acá, a ver si encuentro, a ver si busco los archivos de las clases pasadas que les había subido al aula virtual. Chan chan, Silicon 1, no. Déjenme que encuentren dónde estará eso. Bien, acá está. Esta es otra carpeta. Bueno, yo voy a subir, por ejemplo, este archivo y este archivo. Voy a poner control C y voy a hacer control V acá. ¿Sí? Tengo estos 2 archivos. Bien, me los pegué a mi carpeta. Si yo no ejecuto el comando git add, ¿sí? Y yo hago un commit directamente y agrego, por ejemplo, index, pongo, porque agregué el archivo index, y script,
¿sí? Porque ya están estos archivos acá, pero no estoy ejecutando el add, ¿sí? Yo le doy enter, ¿sí? Y me da un error. Vamos a ver el error que me está dando. Me dice, tu rama, que es master, siempre master es la rama principal, es la rama maestro, ¿sí? Guaraguara, se debe arreglar. Hay archivos sin seguimiento, me dice. ¿Bien? Para incluirlos tengo que ocupar el git add y estos archivos. Es decir, no hay nada agregado al commit, o sea, no hay nada para subir porque yo, si miramos acá, yo hice los cambios sobre esta rama de trabajo. Y después de acá ya me salté a ejecutar el commit. Él me dice que acá no hay nada, acá no tengo nada nuevo y que además tengo cosas acá, ¿sí? Tengo cosas acá que no las agregué a este área, ¿sí? Si yo quiero hacer un commit, yo tengo que agregar cosas a este área. Y me dio el error. Entonces lo que voy a tener que hacer es git add, bien, git add. Y ahora sí voy a hacer el git commit. Agrego index y script. Bien. Ahora, con un solo comando, agregué esos dos archivos que yo cambié, ¿sí? Dos archivos cambiaron. Bien. Entonces ya estamos con nuestros cambios en este repositorio local. Llegamos hasta acá por ahora, ¿sí? Tenemos todos nuestros cambios acá. Hicimos hasta ahora 2 commits. Vamos al siguiente. Push. Bueno, ahí algunos chicos comentaron que se sumaron un poco más tarde. Esta clase sí va a salir grabada porque nos descargamos una herramienta para grabar la clase y la vamos a poder subir. Y las clases anteriores, si los chicos de Haití no pueden subir el audio junto con la grabación, voy a ver yo si puedo unir los dos y subirle para que tengan las clases anteriores. Así que si se perdieron un poquitito del inicio de la clase, van a tener que ver el video, ¿sí? Bien. Les voy a comunicar por Slack cuando estén los videos subidos, así que esténse atentos al Slack. Bien, llegamos acá entonces, seguimos estando en nuestra computadora. Tenemos un comando que se llama git push. Sube los cambios de mi repositorio local, me los lleva al repositorio remoto. Y básicamente solo tengo que escribir git push. Bueno, y podría agregar acá también la rama a donde yo quiero subir. Ahora vamos a ver. Bien, antes que nada vamos a mirar un poquitito. Me voy a volver a ir a mi proyecto. Acá a mi proyecto se llama com.a. Si yo vuelvo a cargar esta página, o sea, estoy en mi repositorio en la nube, no va a tener nada. Está vacío, sigue con lo mismo, ¿sí? Sin embargo, yo en mi computadora ya tengo todo este código fuente armado y incluso hice 2 commits porque subí 2 cambios. Bien. Ahora yo voy a hacer un push, o sea, voy a subir mis cambios. Y entonces voy a hacer el push. Acá sería... El comando sería git push -u de user origin master, ¿sí? Esto lo que le voy a decir que el origen al que va a ir es a master, a mi rama master. Voy a poner un enter. Ahora me va a pedir mi usuario de Git, que es Miguel Sicha, y la contraseña, ¿sí? Voy a poner mi contraseña. Y ahora si miramos, acá ustedes ponen su usuario y contraseña, no sé si ya les dio de práctica o no, pero me da un error, ¿sí? Me está dando un error, falló la autenticación. ¿Qué me dice? Me dice que el soporte para la autenticación por contraseña fue eliminada el 13 de agosto del 2021, hace un año.
¿sí? Eso, hace un año ya no se puede subir cosas poniendo nuestro usuario y contraseña en la consola, ¿sí? Y acá me dice, por favor, miren esta dirección para tener más información. Vamos a abrir este enlace. No, ahí está. Vamos a traer para esta pantalla. Bien. Bueno, ¿qué me dice acá? Que cuando queremos ocupar estos comandos, ocupamos repositorio tanto. Bien, dice que el Git nos va a preguntar por nuestro usuario y contraseña, ¿sí? Y podemos ocupar nuestro Personal Access Token, ¿sí? PAT. O ocupamos credenciales basadas, dice acá, la autenticación basada en password de Git fue eliminada por razones de seguridad, ¿sí? Y bueno, acá nos explica por qué. ¿Cómo podemos crear nosotros un Personal Access Token? Vamos a darle a este enlace, ¿sí? Ustedes lo van a tener que hacer esto. Creando un Access Token personal. Y acá básicamente lo que me va a decir es qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener verificado nuestra cuenta de correo electrónico, paso 1. Después tenemos que ir a Setting, en nuestro perfil a Setting. Tenemos que buscar configuraciones del desarrollador, Developer Settings. Y tenemos que hacer clic en Personal Access Tokens. Bien, esos son los pasos. Y generar un nuevo token. Bien, entonces me voy acá, me voy acá, me voy a Settings. Acá busco configuración del desarrollador, Personal Access Token, y bueno, yo ya tengo creado uno que creé hoy. Vamos a crear un token nuevo, ustedes no van a tener nada acá. Generar un token nuevo. Tengo que confirmar mi contraseña. Bien. Bueno. Y acá lo que me dice, bueno, le tengo que poner una nota, le voy a poner comisión A, ¿sí? ¿Cuándo quiero que expire? Yo le voy a poner que expire en 90 días, ¿sí? Y acá tengo que seleccionar a quién le quiero dar acceso. Yo voy a darle clic acá, a repositorio, a proyecto y a ver, a user, creo que había alguno más. Si quieren le pueden dar acceso a todo, ¿sí? Creo que con esto me tendría que andar. Generar token. Bien. Y acá me va a dar una clave que yo me tengo que copiar. Y se lo tienen que copiar en algún lugar esto, sí o sí. Porque esto les brinda acceso, les da esta clave una sola vez. La ven en ese único momento. Y después pierden acceso. O sea, asegúrese de copiar este token de acceso personal ahora. No lo va a poder ver nuevamente, ¿sí? Bien. Así que bueno, yo ya me lo copié. Y ahora sí, una vez que tengo esto copiado, voy a ir a mi cuenta mientras. Y ahora con eso lo que voy a hacer es subir, y en lugar de poner la password de mi cuenta voy a poner ese texto que me puso ahí. Entonces voy a poner, voy a hacer el push, el comando push que quise hacer hoy. Voy a poner mi usuario, Miguel Sicha, y la contraseña voy a pegar, clic derecho, voy a pegar ese token. Y ahora sí anduvo, ¿sí?
ese token me va a funcionar a mí por 90 días para mi cuenta para hacer esas cosas que yo habilité ahí. Se conectó, obtuvo los datos y subió todo a la rama master. Si yo me voy ahora acá y busco comisión A de proyecto, yo ya puedo ver acá en la página web en internet, puedo ver los 3 archivos que cambié, ¿sí? Acá estoy viendo el readme, ¿sí? Y los cambios se hicieron hace cuánto tiempo. Fíjense que yo recién acabo de subir los cambios, ¿sí? Fue en este momento en el que yo subí los cambios, pero acá me dice que yo lo modifiqué esto a las 18:53 y que esto lo modifiqué a las 18:50, ¿sí? Que esto se corresponde porque fueron los cambios que yo los hice cuando yo subí acá, ¿sí? Todo eso queda registrado. Después toda esa bitácora se sube al repositorio remoto. Y además me dice acá que tengo 2 commits, hice 2 commits, podría darle clic acá y podría ver. Y acá yo puedo ver, bueno, hoy, el 7 de septiembre, hace 13 minutos hice este commit y dije que agregué el archivo readme, y después hice otro donde puse que agrego script, index y script, ¿sí? Yo le podría dar clic acá para ver los detalles de este commit, por ejemplo, o acá para ver los detalles de este. Vamos a darle clic a uno y acá me va a decir, bueno, que tengo 2 archivos cambiados, se agregaron 44 líneas y no se eliminó ninguna línea de código. Y puedo ver el archivo index, lo que me pinta en verde significa que son líneas que se agregaron, y el archivo script, ¿sí? También me pintó todo en verde. Así que ahora tengo ya en mi repositorio subido lo que tenía en mi computadora con todos los cambios. Y vamos a hacer algo acá. Yo tengo, por ejemplo, el archivo index. Vamos a hacer unos cambios acá para mostrarles cómo se ve reflejado en el Git. Voy a eliminar los alerts, ¿sí? Voy a eliminar estos 2 alerts. Voy a eliminar estas líneas. Bien, voy a poner acá un console.log. Voy a modificar esta línea y en este archivo de acá voy a hacer estos cambios, ¿sí? Probando commit con cambios, eliminaciones y agregaciones. Lo voy a guardar. Bien. Entonces lo que voy a hacer es hice los cambios en mi, no sé si se acuerdan los pasos, pero son los pasos que hay que dar son los siguientes. Hice los cambios acá, o sea que tengo que hacer un git add para pasarlo a stage, y después un git commit para pasarlo a mi repositorio local, y después un git push para llevarlo al repositorio remoto, ¿sí? Para que esto esté ya en internet. Bien, así que vamos a hacer todos estos comandos. Git add, add con un punto, después git commit -m modificaciones a alerts, y ahora sí git push -u origin master. Ahora mi usuario, Miguel Sicha, creo que era, sí. Y la contraseña, que es la que yo me copié, ustedes se la tienen que copiar, esas letras, ¿sí? La tengo copiada por acá en otra ventana, voy a pegar. Listo, ahí me subió ahora, me está dando que, bueno, que se subió exitosamente. Y ahora sí podríamos ver, acá vamos a recargar esta página para ver los cambios. Y ahora me dice que tengo 3 commits, o sea, se agregó mi otro commit, y estos 2 archivos se modificaron hace un minuto
Sin embargo, este, que yo no modifiqué en este último commit, se modificó hace 14 minutos por última vez. Y acá yo arreglé el archivo readme. Ahora ven que esto es el readme.md siempre se visualiza acá abajo. Y es el archivo que tiene que tener el detalle de qué hace mi proyecto. Así es como el instructivo de cómo usar mi proyecto, qué es lo que hace y demás. Y tiene un formato en el que se puede escribir con hashtag, espacio, se pone un título, doble hashtag es título secundario, ¿sí? Hashtag, espacio, un título, hashtag, título secundario. Y esto es un texto común. Y entonces se ve así en ese formato. Bien. Y voy a ir acá a ver los commits. Voy a ver este último commit. Y acá vamos a prestar atención, miren. Me dice que se cambiaron 2 archivos, se agregaron 6 cosas y se eliminaron 7. Me está diciendo acá, me marca con rojo que yo eliminé estas líneas de código, ¿sí? Antes iba a la 27 hasta la 32, ¿sí? Esto era antes. Y digamos, ahora ya no tengo esas líneas. Y en la línea 28 tengo este log, ¿sí? Cambió esto. Console.log, que fue el cambio que había hecho. Y además que este archivo cambió en estas líneas, ¿sí? La 1 y 2 antes eran así y ahora están así. Me dice cuáles fueron los cambios que hice. Archivo por archivo. Buenísimo. Son las 7. Vamos a hacer el pequeño break de 10 minutos. Y después sí vamos a seguir viendo los otros comandos que tenemos. Y también vamos a ver algunos proyectos que hay para que ustedes puedan entrar a ver código de otros proyectos para que vean otras funcionalidades que tiene Git. Bien, ahora sí, estamos. Perfecto. Bueno, nos quedamos acá en este comando, en el comando git push. Y vimos entonces estos cambios ya en nuestro servidor remoto. Les voy a pasar acá por el chat. Si ustedes ya tienen instalado Git, bueno, en principio ustedes pueden acceder a esto, ¿sí? Ustedes van a poder acceder a este repositorio porque está compartido. Les voy a poner acá en el chat. Si ustedes acceden a esto en su computadora van a poder acceder al repositorio, incluso se van a poder clonar esto y van a poder ver el código fuente en su computadora. Bien, de ahora en adelante, que vamos a empezar a ocupar ya el repositorio para todos, ¿sí? En la práctica el profe les debería de pedir también que vayan subiendo los prácticos en el repositorio, en su repositorio, y los ejercicios en el repositorio. Todos los cambios perfecto, buenísimo. Sí, esa es la idea. Así se van agarrando práctica a medida que avanza el curso y el aprendizaje es transparente, digamos, y se van topando con los problemillas que podrían surgir. Bien, bueno, siguiente comando, git pull. Bien, descarga, el comando git pull lo que hace es descarga los cambios desde un repositorio remoto, ¿sí?, al repositorio local que tenemos acá. ¿Cuándo vamos a ocupar esto? Es para recuperar los datos realizados por otros desarrolladores. Si nosotros tuviéramos cambios, nosotros tenemos cambios en nuestro repositorio local y otro desarrollador hizo cambios en el repositorio remoto, supónganse ahora ustedes tienen acceso a mi repositorio de lectura, si yo les doy a alguna cuenta a ustedes acceso de escritura y ustedes suben un cambio a mi repositorio, yo no voy a poder subir nada, ¿sí? Esto no le voy a poder mostrar en clase porque necesitaría tener otra cuenta. Estoy pensando.
No, al menos en esta clase no les voy a poder mostrar el ejemplo del error, porque tendría que ocupar otra computadora y hacer un quilombo. Nada. Entonces, si hay un desarrollador que subió un cambio después de estos cambios que hice yo, si yo quisiera ahora hacer un push, me va a dar un error y me va a decir que hay cambios en el servidor. Entonces me va a obligar a mí a hacer un pull, ¿sí? Es decir, descargarme los cambios del otro desarrollador y después recién poder subir mis cambios, ¿sí? Si yo ejecuto ahora el comando pull, me va a decir que yo ya estoy actualizado. Ah, sí, ya se me ocurrió una forma. Bien, me dice que ya estoy actualizado porque yo tengo los últimos cambios en el servidor. Bien, vamos a hacer acá algo y vamos a modificar este archivo desde la página web. Yo podría hacer esto, ¿sí? Bien, voy a modificar este archivo acá desde la página web directamente y voy a poner modificando desde la web el archivo, ¿sí? El cambio va a ser en actualice el readme y voy a hacer un commit en la rama master, me dice acá, ¿sí? O podría crear una nueva rama, que esto lo vamos a ver más adelante. Commit change. Y pueden probar a hacer un cambio a ver qué les aparece. Yo puse como público, no deberían de poder hacer cambios. Hay preguntas si pueden cambiar algo en mi repositorio. Les invito a probar, capaz que les dé error. Y si ya tienen cuenta, por ahí me pasan su correo y les puedo habilitar para que hagan modificaciones. Voy a hacer entonces commit change acá. Bien, directamente ya entonces hice este cambio, ¿sí? Lo hice desde la web, estoy acá en la web. Bien, me voy acá a mi repositorio. Tengo 4 commits ahora con este cambio agregado, ¿sí? En cambio, esto modificado desde la web, si me voy a mi entorno, no lo tengo todavía en mi computadora, porque yo lo hice desde la web o lo pudo haber hecho otro desarrollador el cambio. Bien, entonces yo lo que tengo que hacer ahora es ejecutar este comando para traerme esos cambios que están en el servidor, traérmelos a mi computadora. Pero antes de eso, vamos a probar a hacer otra cosa. Vamos a agregar un archivo nuevo, ¿sí? Para mostrarles el error, ¿sí? A ver, bien. Vamos a probar a agregar un archivo nuevo, que es lo que pasa. Vamos a llamarle index2.html. Que mi papá quiere ser capataz. Lo sabemos. Pero Racine también quiere serlo. Yo los quiero mucho a los dos. Mi papá tiene un muy buen corazón, pero también Racine lo tiene. Los dos. Bien. HTML, voy a guardarlo así. A este archivo, y lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer un git add para agregar ese archivo, voy a hacer un git commit -m index2.html y voy a hacer un git push origin master. A ver qué me dice. Miguel Sicha, que es mi cuenta. Me copio la contraseña, que es la que habíamos generado, que es un token. Y ahí lo que me va a decir es: falló el push de algunas referencias, me dice, sí. ¿Qué me dice? Las actualizaciones fueron rechazadas porque el remoto, o sea, el repositorio remoto tiene un trabajo que todavía no existe en mi computadora, ¿sí? Entonces lo que me dice es que lo que yo tengo que hacer es integrar primero los cambios que subió alguien más a mi repositorio.
y lo puedo hacer con git pull. Bien, es decir, no me permite directamente subir otro cambio porque detectó que hay algo nuevo en el servidor respecto a lo que tengo yo y podría estar borrando los cambios del otro desarrollador pisando sus cambios. Entonces vamos a hacer el comando que vimos, que es git pull. Bien, y ahora sí me trae merge sms control X. Bien, me trajo el cambio, ¿sí? Ahora sí tendría que poder subir los cambios. Y ahora sí pude subir mis cambios a master, ¿sí? Hice entonces el pool de los cambios del servidor, me los traje a mi computadora y después subí mis cambios. Y si ahora yo miro, acá, voy a tener estas líneas de que fueron cambios hechos a través de la web. Y como además yo agregué un archivo nuevo, si recargo en la web voy a tener también ese archivo que recién agregué, este de acá, hace 2 minutos, con todos los cambios y todos los commits. En este caso todos los commits fueron hechos por mí. No. Bien, así que estamos en esta etapa de acá, el git pull. Bueno, ahora contesto las preguntas que están en el chat. Ya falta muy poco para terminar la teoría de esto y así les contesto esa pregunta y les muestro algunas cositas más. Bueno, hay un comando que se llama git status que me muestra los archivos que están en staging y no staging, los archivos que son modificados. Podríamos tirarlo acá. Git status, ¿sí? Me dice que yo estoy en la rama master, ¿sí? Y que no hay ningún commit, o sea, no hay nada para hacer commit, significa que yo no modifiqué ningún archivo, ¿sí? Y el árbol de trabajo está limpio también. Me dice que, entonces, me está diciendo que ni siquiera acá ni acá hay nada nuevo, ¿sí? Todo esto está vacío, eso es lo que me está diciendo. Si yo agregase, modificase un archivo, lo estaba haciendo desde acá, perdón, voy a agregar unos saltos de línea y si vuelvo a ejecutar git status me va a decir entonces que se modificó este archivo, ¿sí? Directamente está modificado este archivo. Entonces me va a decir con ese comando qué es lo que se fue modificando. Bien, y después, status, el merge, que justo viene a una de las preguntas que hay en el chat. Ahí Gabriel consulta si nosotros, ¿qué pasa si modificamos el mismo archivo? Dos desarrolladores modifican el mismo archivo. Bueno, ahí hay que hacer un merge, que es esta opción de acá. ¿Qué pasa? Si los dos personas modifican el mismo archivo, primero yo voy a querer hacer un push, o sea, quiero mandar los cambios al servidor y me va a dar un error, que es el error que vimos acá. Yo voy a hacer un push con mis cambios y me va a decir, che, alguien ya cambió algo. Hace un pull. Cuando yo haga un pull, me va a dar un error, en realidad me va a hacer el pull, pero me va a decir que hay conflictos, ¿sí? ¿Qué significa? Que hay conflictos porque se producen los conflictos cuando dos personas tocaron el mismo archivo, ¿sí? Ahí lo que vamos a tener que hacer en ese caso es modificar ese archivo, ¿sí? Dejando con los cambios que nosotros querramos y después recién vamos a poder hacer el push, ¿sí? Y el merge lo que me dice es une los cambios entonces entre estos, el repositorio local y el repositorio que trabajemos. Nosotros para este curso lo que vamos a dar es
más que nada estos comandos, el add, el commit, el push y el pull, ¿sí? Esos son los comandos que más vamos a utilizar. Y el git checkout nos permite, es otro comando también, nos permite a nosotros cambiarnos de rama, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo crear una rama nueva. Estábamos trabajando siempre sobre master. Habíamos quedado con los profes en que no íbamos a trabajar con multiramas para no marearlos, ¿sí? Yo solo les voy a mostrar, después voy a hacer sync con ellos. No va a ser el caso que el profe de práctica le pida cosas en distintas ramas, ¿sí? Pero les voy a mostrar. Ustedes pueden crear una rama desde la consola, ¿sí? Con un comando, o acá podrían ver todas sus branches. Vamos a ver todas mis branches. Tengo solo una branch, solo una rama que se llama master, y desde acá yo podría crear una nueva, ¿sí? Le puedo poner un nombre y le voy a llamar le puedo llamar rama 1, rama nomás, rama con A, ¿sí? Rama con A, create branch. Bien, y entonces yo ahora tengo otra rama con A, ¿sí? Como yo hice una rama nueva estando en master, yo en esta rama ya tengo todos los mismos cambios que tiene master. Si yo hago entonces acá el checkout git git checkout, ¿cómo era? Rama con no me tomo eso. En algo le erré porque no me tomó el comando. Bien. Bueno. Ahí me faltó algo, creo que me faltó agregar origin. No estoy seguro, ¿sí? No les voy a poder mostrar el ejemplo de pasarme a la rama de coma. Bien. Si ustedes tienen la versión de escritorio, este checkout lo pueden hacer directamente con un botón que les permite pasarse de una rama a otra sin necesidad de tener que ejecutar el comando. Y tenemos... Bien, ahí terminamos. Hay algo que les quiero mostrar, algo más que les quiero mostrar de GitHub, en especial, que es la herramienta que vamos a ocupar. La mayoría de los proyectos que se usan mucho, las librerías, los frameworks, están subidos en Git y son públicos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este curso, para la parte de frontend, vamos a trabajar con un framework que se llama React.js. Eso es en el módulo de frontend. Y yo les había comentado que ese es un módulo, es un proyecto que lo creó Facebook, le había comentado a ustedes. Y la mayoría de todos estos proyectos que son así muy usados por los desarrolladores están subidos a GitHub y ustedes pueden ver el código, que es algo que quiero hacer. Vamos a poner React. ¿Sí? Voy a acceder a la página oficial de React.js, que es el framework de desarrollo frontend. React es una biblioteca en JavaScript para construir interfaces de usuario. Y acá generalmente en algún lugar está el enlace al donde está el código fuente de React, ¿sí? Acá tenemos el GitHub. Vamos a acceder. Y acá vamos a ver que el propietario de esto es Facebook. Y este es el proyecto se llama React y es un proyecto público, ¿sí?
el último commit, o sea, el último cambio lo subieron hace 5 horas. Tiene 153 branches, o sea, 153 ramas. A darle clic ahí. Hay un montón de ramas abiertas. ¿Sí? Son cosas en las que están trabajando, por ejemplo, ahora. ¿Sí? Podríamos entrar a una de estas. A ver, vamos a probar esta rama. Podríamos ver los cambios que tiene en esta rama. Hay algo más que nosotros no vamos a dar acá, pero se llaman pull request. Pull request es cuando uno solicita un cambio, solicita unir una rama con la rama maestra. En los proyectos grandes no es que un desarrollador puede unir sus cosas así nomás a la rama maestra, porque eso podría estar generando, si no, el desarrollador no hizo todas las pruebas necesarias, podría estar subiendo cosas indebidas a la rama maestra. Imagínense un proyecto como este que tiene 194.000 likes, o sea, 194.000 desarrolladores le dieron like a esto. Ha de haber cientos de programadores que están trabajando, no se puede subir algo mal a master, ¿sí? Entonces se crea esto que se llama pull request, que es una solicitud de unir tu rama con master, y alguien te lo tiene que aprobar. Y acá en ese pull request, ahí tiene un comentario hace 1 hora, ¿sí? Bueno, comentan el cambio que hizo esta persona, chan chan, y acá podemos ver los archivos cambiados, y estos son los archivos que esta persona cambió. Agregó unos comentarios, agregó esta línea acá. ¿Se acuerdan que habíamos dado en JavaScript? A ver si alguien se acuerda para qué se ocupaba la palabra reservada let. Acá hay algunas funciones y demás. Todas estas líneas agregó. Bien. Así mismo es, Luis. Perfecto. Bien. Entonces, los invito a que ingresen a algunos de estos proyectos, vayan viendo, pueden ver el código fuente, los commits. Acá en Insights podemos ver los cambios que hubieron, quiénes son las personas que fueron contribuyendo con este proyecto. Esto es de la última semana, creo, que me está mostrando. Esto es de mayo ahora, del 2013. Este proyecto está desde 2013 y acá me va mostrando la cantidad de commits que se fueron haciendo sobre ese proyecto a lo largo de los años. Y en quienes fueron colaborando en distintas épocas del año. Por ejemplo, esta persona, que es la que más commits hizo 1500 commits, agregó 500.000 líneas de código y eliminó 400.000 líneas de código, ¿sí? Sobre este proyecto. Y acá tienen varios desarrolladores que fueron colaborando, y estos son muchos desarrolladores. Bien. Y vamos a ver el network también acá, a ver si si me carga la página. El network me permite ver el branching model, ¿sí? Es decir, cuáles son las ramas que tiene este proyecto y cómo van intercambiando el código a través de las ramas. Bueno, me sigue cargando. Esto, si es un proyecto muy grande, esto se demora, incluso se puede llegar a trancar
el gráfico de red. Bueno, bien chicos, estaríamos entonces con esta clase, con la primera clase de repositorios Git. Espero que les haya quedado más o menos claro los conceptos principales. Les voy a subir este video porque lo hice con otra herramienta para que ustedes puedan ocupar ahí como guía para crearse la cuenta y para hacer estos pasos de estos comandos de agregar, de hacer commit, push, pull. Bueno, ¿por qué? Pregunta si tienen, les puedo decir. ¿Por qué los desarrolladores colaboran? ¿Tienen algún beneficio? Depende, ¿sí? Ahí como para que se den una idea. Nosotros vamos a ocupar React, ¿sí? Y esta es una herramienta que está desde 2013, o sea, va a tener 10 años ahora. Y es la herramienta, es el framework de frontend más usado en el mundo. Dicho eso, hay un montón de personas que le pusieron mucha cabeza a eso y lo hizo primero Facebook, ¿sí? Facebook hizo este proyecto, pagó los sueldos en dólares de estos desarrolladores, de los desarrolladores que sean, impulsó este proyecto, lo ocuparon para hacer Facebook, o sea, Facebook hizo React porque necesitaba para hacer Facebook, digamos, ¿sí? Los otros frameworks que habían les quedaba muy corto, entonces crearon uno propio porque tenían plata para pagar a los desarrolladores y después decidieron liberarlo, ¿sí? Lo dejaron gratis para que cualquiera lo use. ¿Qué ventajas tiene eso? Si vos liberas algo, los desarrolladores, tipo, yo puedo entrar a colaborar, ustedes pueden entrar a colaborar, y si yo uso React y encuentro un error en el código, porque a mí me está dando error en mi página porque lo estoy usando para hacer alguna animación y me dio un error, yo puedo colaborar desde decir acá esto no anda bien hasta buscar en el código dónde está el error y proponer la mejora y la solución, porque, o sea, me ayuda a mí porque yo estoy ocupando este framework. También le va a ayudar a los otros cientos de miles de desarrolladores que lo usan. Por eso es que es colaborativo, ¿sí? Nos ayudamos entre todos. Y por eso es que el mundo de la tecnología evoluciona tan rápido, este mundo del desarrollo y de la programación, porque un chino puede estar colaborando con algo que me sirve a mí y después yo puedo estar colaborando con algo que le sirve a muchos otros. Así funciona el mundo de la programación. Hay un montón de código fuente y hay desarrolladores que lo hacen por hobby también, ¿sí? Hay algunos que capaz lo hagan por fama, ¿sí? Por ahí quieren aparecer ahí entre los que más colaboraron, ¿sí? Hay muchos motivos, pero el mundo de la programación evoluciona al ritmo que evoluciona porque se colabora un montón, ¿sí? Hay un montón de personas colaborando en todo el mundo y hace que esto crezca a la velocidad que crezca. ¿Sí? Hay empresas que pagan y hay hay personas también que van colaborando. Existe un mix de cosas ahí. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, me mostró el gráfico red y me dice que tenemos 3 ramas. No se llega a ver bien ahí. A ver. Tenemos la rama main, ¿sí? Que es nuestra rama master, también se la puede llamar main. Después hay una que se llama fix, initial render in strict mode, ¿sí? Infinite renderer in strict mode, dice. Bueno, fix se usa cuando estamos solucionando un problema. Y acá básicamente lo que me da a entender esta rama es que hay un problema de un graficado infinito en un modo en modo estricto, ¿sí? Al hacer un error, capaz que alguien lo reportó porque tenía ese error y alguien está trabajando en solucionar. Alguien o varios están trabajando en solucionar. Cuando terminen de solucionar esto, si miramos acá, vemos que de main sale la línea azul y se desprende hasta acá, ¿sí? Cuando se termine esta línea de programar, vamos a tener nosotros una flechita que se vuelve a juntar con main,
¿sí? Porque estos cambios se vuelcan a main. Por ahora están. Y acá hay otro que dice Off-Screen Manual Mode Detach. No tengo ni idea de lo que puede significar, pero esto es una característica, si no es una regla. Están agregando una funcionalidad. Bien, tema de asistencia. La asistencia es a través de forma automática, digamos. Yo exporto la lista de las personas que estuvieron conectadas hoy y con eso relleno la asistencia, ¿sí? Así que no vamos a tener más formularios de asistencia. Así que con eso creo que estaríamos. Les escribo por Slack cuando tenga el video subido a YouTube. Y nada, nos vemos semana que viene, el lunes, para seguir viendo un poco más de Git. Gracias a ustedes. Saludos.